particular, la ministra de Medio Ambiente, la ministra de Defensa y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, se pudo no solo conocer el estado de las bases, saber el tipo de investigaciones que ahí se realizan, sino que además se desarrollaron investigaciones científicas propiamente tal, y el INACH pudo tomar muestras que nos van a permitir conocer en mayor detalle ciertos contaminantes que se han identificado en la Antártica, muestras que van a ser analizadas tanto en laboratorios nacionales como internacionales. La presencia de Chile en Antártica es una presencia que se despliega a través de distintas bases, con equipamiento, con infraestructura, con obras como el Almirante Biel, un rompehielos construido completamente en Chile, y con una presencia de científicos y científicas financiados en gran parte con fondos públicos, con presupuestos que superan los 10.000 millones de pesos, precisamente para confirmar esta posición de Chile de que la Antártica es un continente de ciencia y de paz, y la visita del presidente Boric apuntó, por supuesto, en esa dirección. Junto con las actividades en Antártica, nuestro gobierno se encuentra, como siempre, desplegado, avanzando en las distintas materias que son propias y preocupaciones de la ciudadanía. Durante la vocería de la semana pasada pudimos hacer algo de balance. Ese trabajo continúa con el plan de emergencia habitacional, continúa, por supuesto, en materia de seguridad. Tuvimos el recuento en materia de seguridad por parte del subsecretario Cordero junto con las policías la semana pasada. Ese recuento no solo confirmó este quiebre en la tendencia de los homicidios y delitos violentos, sino que además dio cuenta de las distintas acciones que se han tomado y del énfasis que hemos puesto como gobierno en materia de seguridad. Aumentó en más de 1 millón las fiscalizaciones realizadas, se logró la captura de más de 33.000 prófugos, se lograron desbaratar casi 700 bandas criminales y se logró una incautación histórica de más de 37 toneladas de drogas. Todos estos resultados existen por el trabajo intensivo que se ha hecho desde el gobierno, por el avance que se ha logrado con las distintas leyes que se han acordado con el Congreso, con el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y también con la preocupación permanente y priorización permanente de recursos en materia de seguridad. En materia económica, durante la semana pasada tuvimos también la noticia positiva del IMASEC, un IMASEC que nos permite apuntar a estar dentro de las proyecciones económicas que teníamos como gobierno y que se suman a los esfuerzos continuos y que permanecen en el tiempo en materia de crecimiento económico, con el Gabinete de Procrecimiento y Empleo, la Estrategia Nacional del Litio, los avances en materia de hidrógeno verde, nuestro plan de data center que sigue en proceso de implementación y que se suma las buenas noticias que tuvimos respecto de los resultados de Codelco, Codelco que logró superar el récord histórico en producción de cobre y que se instala esta empresa del Estado como la principal productora de cobre del mundo, dando cuenta de que los esfuerzos en aumento de productividad están también dando resultados. Este es un esfuerzo que, por cierto, continúa. Nuestros ministros están desplegados y desplegadas en sus distintas agendas. Durante esta semana tendremos actividades de la ministra Toá en materia de destrucción masiva de armas. El ministro de Justicia va a anunciar la creación de nuevas plazas carcelarias en materia penitenciaria, que sabemos es una gran preocupación. Los ministros de las distintas carteras van a estar, por supuesto, trabajando cada día en este año que comienza para abordar los distintos desafíos que tenemos como país. Quiero concluir haciendo un reconocimiento y felicitaciones, por supuesto, a todas las familias de los miles de jóvenes que rindieron la PAES y que hoy día obtuvieron los resultados. Sabemos que eso genera expectativas, en algunos casos nerviosismo, pero también abre una mirada a la esperanza y al futuro. Las postulaciones se extienden hasta el 9 de enero y este año, al igual que el año anterior, tenemos un cupo especial para más mujeres científicas. Son más de 2.700 cupos en 470 universidades destinadas a que aquellas jóvenes que están interesadas en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería puedan acceder a esas carreras y de esa forma avancemos en cerrar la brecha que tenemos hoy día en materia de STEM de las mujeres. Lo decimos siempre desde ciencia, el contar con
proyectos científicos y equipos científicos más diversos, lo que nos genera no es solo justicia social, sino que también genera que la ciencia sea mejor, y eso es algo en lo que estamos comprometidos como gobierno. En otro momento de la vida, pensando en las pensiones, estamos entrando a semanas que son fundamentales en el proceso de negociación. Como gobierno, y lo hemos dicho en todos los espacios, estamos comprometidos con llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Sabemos que los jubilados y las jubiladas de Chile así lo esperan, y vamos a trabajar incansablemente hasta el último minuto para que ese acuerdo se concrete. Así que desde acá hacemos un llamado a eso, a que logremos un acuerdo que se concrete y que el sistema político en su conjunto pueda estar a la altura de lo que las personas, los jubilados y las jubiladas requieren, y que logremos por fin poder subir las pensiones de miles de chilenos y de chilenas. Muchísimas gracias. Quedo atenta a las preguntas. Ministra, buenas tardes. La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende concitó una molestia transversal. Hoy día, tanto la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, como el timonel del PC, Lautaro Carmona, ambos tildaron esta situación como un bochorno, y en el caso de la líder del PS afirmó que hubo un error. La salida de la ministra Sandoval se zanja porque el gobierno asume que hubo un error en este proceso cuya responsabilidad recae en la ministra Sandoval. Si no, ¿a qué se debe este vuelco? Porque hasta hoy en la mañana, cuando usted abordó este tema, no hubo señal de asumir o de cobrar responsabilidades políticas en el gobierno, ni tampoco de realizar una autocrítica. Es importante comprender que las acciones del gobierno, todas las acciones del gobierno, son objeto de una permanente evaluación. Se evalúan desde lo procedimental, desde lo legal, desde lo técnico. También se evalúan desde lo político. La evaluación política le corresponde, por supuesto, al presidente de la República, y es por eso que con total transparencia, como gobierno, durante el fin de semana, las distintas autoridades pudimos explicar cuál había sido ese proceso, cuáles son sus etapas, cuáles son las acciones que se tomaron en cada una de esas etapas, pero el componente de la evaluación política, que reitero es una que le corresponde al presidente de la República, es uno que le corresponde, por supuesto, comunicar a él, y eso es lo que señala el comunicado. Creo que la salida de la ministra Sandoval de Bienes Nacionales que el presidente resolvió, creo que es claro de aquello. El presidente Gabriel Boric entonces va a dar cuenta de las razones por las cuales, si es que hubo un error o no del gobierno, y por tanto se zanja la salida de una ministra. El presidente lo señaló a través de Prensa Presidencia en su comunicado. Lo que se resolvió es la salida de la ministra Sandoval. Se resolvió que la subrogancia también recae en el subsecretario Vergara, y eso es el resultado de la evaluación y de la decisión política que toma el presidente de la República. Claro, es que acá se requieren por los motivos de esa decisión, si es que hubo un error o si esto responde a otros factores por los cuales se zanja una salida de una ministra de Estado. Insisto, las evaluaciones son técnicas, procedimentales y también políticas. Estas últimas se comunican de la forma en como lo ha comunicado el presidente con la salida de la ministra Sandoval, y eso es todo cuanto podemos decir sobre la materia. Ministra, por esto también quería preguntarle si es que la salida de la ministra Sandoval abre la puerta para una cirugía mayor del gabinete, considerando que con esto ya no se cumple la voluntad del presidente Gabriel Boric de llegar hasta el final con su equipo, al final del gobierno con su equipo actual. Insisto, la evaluación es permanente respecto de todos los actos de gobierno y en todas las dimensiones, y la evaluación política es una que le compete al presidente y que el presidente comunica en el momento en que él estima pertinente. Eso es la forma en cómo opera esto, y por lo tanto es la forma en cómo tenemos que entender ese comunicado también. Ministra, lo que no queda claro es por qué la salida de la ministra. ¿Significa que el error está radicado en ella? ¿Ella fue la que cometió el error de iniciar este proceso, o cómo se explica esa salida en específico? Lo que significa es lo que señala el comunicado, que hay una evaluación permanente de todas las acciones de gobierno. En este caso en particular, el gobierno transparentemente comunicó durante el fin de semana los procedimientos que se siguieron adelante, los controles que existieron, pero junto con ello es necesario hacer una evaluación política que realiza el presidente Gabriel Boric, y en base a eso se toma esta decisión que fue comunicada por la propia presidencia, que consiste en la salida de la ministra Sandoval. Ministra, vimos a la ministra acá en La Moneda, incluso con usted pocos minutos antes de que saliera esta vocería. La ministra le explicó al presidente, el presidente no quedó satisfecho con esa explicación y se tomó la decisión. Cuéntenos un poquito lo que pueda respecto a eso. Sí, insisto, las evaluaciones son permanentes y la evaluación política
en todas las materias es algo que el presidente realiza permanentemente, así como también el presidente conversa con cada uno de los ministros, con cada uno de nosotros permanentemente. Pero la decisión es una decisión que toma el presidente en uso de sus facultades y que se comunica de la manera en que se comunicó. Ministra, una pregunta en materia de política exterior. ¿Por qué el gobierno no extendió la invitación al líder de la oposición venezolana, Edmundo González, a venir al país, como sí lo hicieron los presidentes de Uruguay y de Argentina? González explicó que su recibimiento no sucedió porque el presidente Gabriel Boric no se encontraba en el país. Quería preguntarle si eso es efectivo, si es que ese fue el único factor, y también si es que el presidente Boric va a extender su respaldo a González en su intención de asumir la presidencia de Venezuela este 10 de enero. El presidente Gabriel Boric, que es quien conduce la política exterior, ha sido explícito respecto de este punto en distintos foros. De hecho, manifestó su opinión en la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobierno de Chile no reconoce el resultado de las elecciones en Venezuela, pero tampoco nos compete el anunciar o proclamar a presidentes. Y esa es la postura que ha señalado el presidente de la República. Ahora, respecto de la visita de Edmundo González, lo señaló él mismo. El presidente estaba con una agenda de vital importancia en la Antártica y por lo tanto no se dieron los espacios para poder concretar una reunión. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre pensiones, en la ADC dicen que hoy es el momento de aprobar la reforma y esto frente a las declaraciones que han existido en el oficialismo, como las del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Él dice que espera que el gobierno acuerde una propuesta que no sea una burla. Frente a eso, queríamos preguntarle, ¿el gobierno estaría por aprobar lo que salga de esta negociación previsional o está dispuesto, está abierto el Ejecutivo a eventualmente retirar el proyecto si es que no se logra estos márgenes que ha definido el oficialismo, que es por un lado tener un pilar solidario y la eliminación del modelo de negocio de las AFP? Las pensiones y el aumento de las pensiones es una necesidad urgente y de primera línea para las familias chilenas. Las pensiones que reciben hoy las mujeres y los hombres, es decir, 46.000, 155.000 pesos, no alcanzan. Y esa necesidad ha sido patente y llevamos muchos años de discusión. Durante este gobierno se ha hecho un esfuerzo gigantesco en presentar evidencia, en llegar a acuerdos, en discutir políticamente cada uno de los elementos. Es un trabajo serio que se ha llevado adelante por muchos meses y donde el Parlamento ha mostrado también su compromiso en avanzar. Nosotros necesitamos un acuerdo de pensiones, nosotros el país, digo, necesita un acuerdo de pensiones que permita mejorar ya estamos las pensiones de los escuchando jubilados y las los preguntas jubilados que responde hoy, la ministra subrogante en vocera de gobierno, Isenet Echeverri, donde la atención está centrada